Doctor Mauricio Ruiz-Tagle, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros, aquí en Comuna 13. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a conversar un ratito. Miguel. Habíamos echado de menos las elecciones, pasamos el 2021 de una elección en otra, en la misma universidad, tuvimos elección de rector, el 2020 habíamos tenido elección de consejeros académicos, habíamos echado de menos la presencia de la participación democrática electoral dentro de nuestra vida universitaria. A propósito de que además como ciudadanos el año pasado concurrimos en más de alguna oportunidad a las urnas, en algunas con más trascendencia o relevancia sentimos nosotros que en otras, a propósito del proceso constituyente. Pero bien, aquí estamos, pues de cara a la democracia nuevamente, Mauricio es el candidato único a subrayar eso, digamos, lo subrayamos como funcionario, incluso nosotros siempre nos quejamos de que los funcionarios no tenemos representación en el Consejo Académico, y los académicos que sí lo tienen, teniendo una oportunidad de participar entusiastamente de distintas posiciones, siempre como que limitan el ejercicio, porque tenemos un solo candidato, lo que no le resta mérito a tu candidatura, Mauricio, no quiero decir eso, estoy hablando simplemente de la salud democrática del cuerpo académico, es lo que estoy preguntando. Hay que reemplazar a la consejera Claudia Letelier, que renunció a la universidad, se alejó de la universidad, entonces deja el cargo vacante. Patricio Altamirano, entiendo que era el consejero suplente, que también rechazó la posibilidad de asumir esta suplencia, entonces hay que reemplazar al titular y al suplente en el cargo, y mira, tenemos un solo candidato. Pero avancemos, yo quería dar eso simplemente como parte de la crónica que relata lo que va a ocurrir aquí, pero y dejar suspendida la pregunta por la salud democrática, digámoslo así, de la participación de los académicos dentro de los procesos de gobernanza universitarios, pero entremos a qué es lo que significa, cuál es el desafío que estás asumiendo tú cuando te presentas como candidato a representar al estamento de académicos, ojo, de categoría 3 en el Consejo Académico. Bueno, sí, hay varias cosas que decir al respecto, ¿no? Lo primero sí, que cuando vi que se había iniciado este proceso de elección de un profesor o profesora auxiliar o categoría, la ex categoría 3, ¿no? para ocupar ese cargo, tuve la inquietud de, como lo dije, ser parte de ese equipo de profesores que no son decanos ni parte de la estructura directiva de la universidad para ser partícipe de estas decisiones del Consejo, ¿no? Esta información y las decisiones. Me inscribí pensando con alguna inquietud, cuántas más tendrán la inquietud de presentarse, y fue una sorpresa de dulce y agraz esto de saber que no iba a nadie más, ¿no? Que efectivamente creo que nos impone de partida un desafío de aumentar la participación y aumentar finalmente la democracia en nuestra universidad. Dos comentarios. Lo primero, mencionar la relevancia del Consejo Académico, ¿no? Quienes hemos podido asistir a algunas sesiones del Consejo, sabemos lo importante que es como principal cuerpo colegiado en lo académico, al menos de la universidad, qué decisiones se toman ahí, y la posibilidad de que los profesores y profesoras tengan una voz directa a partir de la representación de un profesor o profesora auxiliar, 2 profesores asociados y 3 profesores titulares, como dice el estatuto. Es una oportunidad que debemos aprovechar y sacarle todo el provecho, ¿no? Bueno, eso es aprovechar. Y lo otro es que tenemos un desafío de información y de participación. Puede haber un agotamiento efectivamente en la cantidad de elecciones, puede haber un agotamiento en lo intensa que estuvo hasta hace muy poco la realidad interna universitaria. Pero también puede haber otro problema de fondo ahí que tiene que ver con cuál es nuestro rol como académicas y académicos, ¿no? Uno puede asumir que uno entra en una pega común y corriente, ¿no? Que le pagan por hacer clase, investigar, sacar el paper y listo, ¿no? Y por ahí dice, bueno, además puede hacer gestión y vinculación con el medio. Pero esto no es una organización común y corriente como universidad, ¿no? La universidad se sostiene, entre otras cosas, por la gestión que los propios académicos y académicas hacemos de su realidad, ¿no?
A veces uno escucha a colegas decir, oye, es que la universidad es esto, la universidad es esto otro, como si fuera un ente externo. Y la universidad somos también quienes tenemos la posibilidad de participar de estas instancias. Entonces, ahí hay como decía, un desafío respecto de que también debe venir del Consejo Académico, ¿no? En información, en generar los espacios y también la conciencia de la necesidad de ser copartícipes de nuestra gestión, ¿no? Porque por lo demás somos bastante afortunados, ¿no? No sé en qué, no son muchas las organizaciones en las que uno puede decir, mira, me pagan y además yo puedo ser parte de cómo esto sigue, ¿no? Claro, de la gestión y de la gestión, digamos, como el reconocimiento de derecho a participar políticamente de esta gestión. Sí, es cierto que no son muchas las organizaciones. Más de 780, entiendo que aumentó un poco el padrón para esta elección. ¿Qué información tienes tú? El decreto de votantes de 729. 729. Sí, que son otro curioso, ¿no? Votan profesores titulares, asociados y auxiliares para elegir, en este caso, solo un profesor auxiliar. O sea, los elegibles son sobre 454, que son los auxiliares dentro del universo. Sí, vamos a ver qué está pasando. Yo no he tenido tiempo todavía. Quisiera pensar que la ausencia de otras candidaturas no obedece a un desinterés de los académicos por participar de estos procesos. Solo vamos a saber recién mañana cuando veamos cuál es la verdadera participación en la elección. Entiendo que en la primera jornada en la mañana se permitirá el voto electrónico y en la tarde tenemos voto presencial, ¿o no? ¿Cómo funciona? Así es, el voto presencial es entre las 12 y las 18 horas, que solo en el aula magna en el campus Isla Teja, ¿no? Con lo que las y los colegas de otros campus podrán hacerlo por la vía electrónica y para eso tienen que haberse inscrito al plazo que ocurrió la semana pasada, hace una semana atrás. ¿Ya tenemos el indicador de cuánta gente se inscribió o no? No. Yo no lo conozco, no sé si no lo he visto publicado tampoco. Ya, vamos a ver si lo podemos preguntar con la Secretaría General. Mauricio, bueno, veamos qué significa ser académico, qué significa ser consejero académico en este proceso, un proceso que está siendo inaugurado por la visita de pares en el contexto de la acreditación. Con todos los desafíos que eso significa, digamos. Yo no quiero ni siquiera decir cuál es el color de la niebla que circula por estos días, pero nosotros sabemos de dónde venimos y cuáles son las expectativas respecto de para dónde vamos en este tránsito. Sí, mira, obviamente mi opinión al respecto está probablemente determinada por las responsabilidades de gestión que tuve hasta hace poco, digamos, y durante el periodo de evaluación como director de estudios de pregrado uno trabaja no en función del indicador ni en función de la próxima visita de pares, por mucho que haga esa cita cada cierto tiempo, sino en función de que los avances sean lo más sólidos y sustentables en materia del ámbito de los estudios de pregrado. Responsabilidad que tuve hasta noviembre del 2020. Y mi opinión es que la universidad avanzó mucho, particularmente en el periodo que está sujeto a la actual acreditación, ¿no? Entre el 2015 y el 2020. Yo pienso... Que es el periodo de la rectoría de Octavio Galindo. Sí, así es. Rectoría, todos sabemos cómo terminó, pero yo pienso que no hay que, respecto de la mirada de largo plazo de la universidad y lo que finalmente debería estar presente en una acreditación, no hay que perderse respecto de la crisis que significó que terminó en la renuncia de Óscar Galindo, ni en las dificultades, por ejemplo, que hemos tenido objetivamente durante este periodo en el retorno a la presencialidad. Yo prefiero verlo como un periodo, el de ahora, digamos, el posterior al sujeto de evaluación, un periodo en el que trabajadores, no académicos y estudiantes se han puesto lo mejor de sí para que esto funcione, ¿no? Y lo digo más allá de palabras de buena crianza políticamente correctas, ¿no? Cuando uno ve el interés que hay de estudiantes por participar de nuevo en la presencialidad, por asistir, por preguntar, por aprender finalmente, es
Eso ha sido para mí al menos una experiencia muy, muy reconfortante en la docencia en ingeniería. Y claro que hemos tenido problemas, ¿no? Hemos tenido que echar a andar una universidad que estuvo parada en la presencialidad durante 2 años. Y a eso me refería cuando digo que no es bueno que las dificultades que estamos teniendo ahora nublen una perspectiva de desarrollo institucional, al menos en lo académico, que ha sido importante. Con lo que estoy, una vez más, particularmente optimista respecto a lo que puede ser este proceso. Yeah. Y más aún, yo creo que lo difícil ya pasó, que fue el levantamiento de la autoevaluación, ¿no? Generar el informe, la cantidad de colegas que trabajaron en esto, la Dirección de Desarrollo Estratégico y los colegas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad tuvieron que coordinar una vez más trabajos de todas las áreas acreditables, con comisiones trabajando, con todas las dificultades que eso tuvo particularmente en este periodo. Yo, como te digo, quiero pensar que va a ser un muy buen proceso, ¿no? y que vamos a estar ahí a la altura. Sí, a ver, le vamos a recordar a quienes nos escuchan que estamos conversando con el doctor Mauricio Restagle, académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería del Instituto de Informática, y actualmente lo estamos conversando con él a propósito de su rol de candidato a representante en el Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile, de los académicos auxiliares, los categoría 3, como le llamamos aquí en la familia universitaria, que tienen que reemplazar la representación de Claudia Letelier, que se acaba de alejar de la universidad. Oye, si es cierto, va a ser un periodo marcado por estas señales internas, por estas señales que tienen que ver con el avance, la reorganización de la universidad, va a hacerse cargo a los desafíos actuales. Le vamos a comentar a quienes nos escuchan, además, que Mauricio, como él lo recordaba, ha conocido muy de cerca y desde un lugar privilegiado los procesos fundamentalmente de estudios de pregrado, porque durante años, durante la rectoría, cabeza, durante la rectoría del doctor Oscar Galindo, él ejerció como director de estudios de pregrado, pero luego además durante el tránsito de la rectoría de transición de doctor Pablo, aquí fue nuestro vicerrector académico, entonces conoce bien estos procesos. Pero yo quería poner la mirada en otro lugar, más allá de los lapsus verba. Mauricio, quería poner la mirada en otro lugar, digamos, entre las señales que vamos a tener, que vamos a recibir, señales que van a tener mucho que ver con los desafíos para el periodo a contar de los próximos meses. Lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente, por supuesto que no debe dejar de llamar nuestra atención, actualizarnos, ponernos al día respecto de cuál va a ser la exigencia que la ciudadanía expresada soberanamente a través de ese órgano va a tener para las universidades regionales, para las universidades públicas. Vamos a ver el desafío incluso de identidad que incluso podría llevar a cuestionarnos si seguimos identificándonos como una universidad ciudadana, y efectivamente hay que empezar a modelos públicos más tradicionales, como incluso universidades estatales, hay que verlo. De hecho, entiendo que ya se aprobó la norma para que para que se obligue al Estado a instalar universidades estatales en todas las regiones, y eso, por supuesto, que uno cree que no son tantas, pero la verdad es que son bastantes las regiones que tienen universidades regionales, y esta es una de las universidades estatales, y esta es una de las pocas excepciones. Entonces, por ahí hay probablemente un país nuevo por el cual hay que comenzar a transitar. No sé cómo estás viendo tú ese proceso. Con mucha inquietud y expectativa, la verdad, porque una cosa es tener el discurso, ¿no? de universidad de vocación pública, universidad con historia, con universidad donde la comunidad es su dueña, en el contexto constitucional actual, y otra cosa distinta es cómo venga a propósito de cómo resulte el actual proceso de nueva constitución. Bueno, lo primero es destacar la inquietud y la iniciativa que la universidad ha tenido para que no se olvide lo que somos, ¿no? Para que no se olvide lo que somos, y junto con la Universidad de Concepción, al menos como universidades regionales de vocación pública y no estatales. Creo que ese esfuerzo ha sido correcto y que no puede
no puede aflojarse en ese esfuerzo. Aquí, para bien y para mal, la iniciativa política y las gestiones a nivel central o a nivel de estos procesos es algo que tiene que estar siempre presente, para que, por lo que digo, ¿no? Para que no se olvide lo que somos y el aporte innegable, indudable que ha hecho la Universidad Austral en su historia. Y que, por cierto, está llamada a seguir haciendo en todos los contextos. Y lo segundo, sí, es entender que entender la dimensión de estos procesos, los tiempos de estos procesos y cómo esto viene, ¿no? Finalmente la Constitución, como se dice por ahí, raya la cancha, ¿no? Establece los límites, los marcos, las iniciativas, los centros de gravedad y las inercias respecto de lo institucional, pero después viene toda la implementación en términos de generación de las leyes, a propósito de cómo queden estas grandes definiciones, ¿no? Estamos siendo además testigos de una campaña previa por el rechazo de la Constitución que es abrumante, ¿no? Es abrumante y también es abrumante esta sensación de cómo a través de los medios de comunicación, a través de iniciativas donde no está claro quién es el que está detrás de esas iniciativas, que se disfraza en campañas muy con mucho foco en cómo se ve, digamos, y no quién lo dice y por qué lo dice. Y por lo mismo basadas en desinformación, que, como decía, abruma, ¿no? Asusta, de hecho, a rato. Con lo que el llamado no puede ser otro que a informarse y a generar y a contribuir desde la universidad a las instancias de información, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad también a propósito de nuestro rol público. Tenemos una tremenda macrounidad de ciencias jurídicas y sociales en las que ya fueron protagonistas buena parte de las y los académicos de esa facultad en los orígenes de este proceso, y no me cabe duda que vamos a contar también con la orientación de ellas y ellos para que desde la universidad se pueda contribuir a una mejor decisión en este proceso. Y por supuesto, en la mirada de cómo ese proceso va a ir determinando nuestros próximos pasos. Pero como eso es algo que en la práctica no nos va a cambiar en lo inmediato, en los próximos 2 años, probablemente un poco más, en nuestra realidad, tenemos que tener la claridad y también la sabiduría para como institución, estar preparados para lo que venga, para lo que venga. Y no es menor, dentro del Consejo Académico se están revisando asuntos importantes, digamos. La acreditación sin duda es lo inmediato, pero hemos sido testigos, o sea, hemos recibido de parte de una propia comisión del Consejo Académico una muy interesante y creo que buena propuesta de abordaje del proceso de reforma estatutaria de la universidad, que obviamente está ligado al tema constitucional, y algunas otras iniciativas de fortalecimiento de nuestra estructura orgánica para ir abordando temas como el de la salud mental y otros más que están en pleno análisis y en pleno desarrollo, que debemos hacerlo bien, de modo que las decisiones que vayamos tomando también puedan sostenerse ante futuros cambios en el escenario nacional, ¿no? Constitucional y legislativo. Sí, yo estaba pensando en eso. Nosotros en la radio durante algún tiempo tuvimos bastante prisa por involucrarnos y animar la discusión estatutaria de la universidad, pero claro, luego caímos en la cuenta que efectivamente hay que esperar a la nueva Constitución para dar pasos más concretos respecto de este proceso. Francisca. Sí, ¿no? Hablar respecto a esta importancia de el involucrarse en los académicos, no solamente en lo que es la docencia, sino también en la forma en la que se construye universidad, ¿no? Sobre esto mismo, ir destacando la importancia que tienen los estudiantes para las universidades, ¿no? Sin estudiantes no hay universidad. Hablar un poco sobre esta movilización que hay actualmente en la Universidad Austral de Chile. Sí, bueno, estamos todos un poco a la espera, ¿no? De cuál es la información oficial y cuál es la que no. Pero sí puedo decir que como académicos y académicas tenemos también una gran responsabilidad en cómo abordar nuestra relación con los estudiantes, ¿no?
yo creo que aquí hay, a ver, como director de estudios de pregrado me tocó en más de alguna oportunidad estar presente en estas sesiones de inducción a los nuevos profesores o profesoras que llegan a la universidad, ¿no? Entonces, claro, lo que siempre se había hecho o se ha hecho probablemente es llegar y decir, mira, esta es nuestra estructura curricular, este es nuestro modelo educativo, así se distribuye la carga, usted debe hacer docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión, hágalo así. Y aquí hay un reglamento. Aquí hay un reglamento, hágalo y bienvenido, gracias por entrar a esta gran universidad. ¿No? Pero poco a poco fuimos tratando de hacer el esfuerzo de entender que esto no es una pega común y corriente, ¿no? No es una pega donde uno llega y tenga que sentarse a hacer su clase, investigar, irse para la casa, no, o al menos creo yo, eso no está en completa sintonía con la esencia de nuestra universidad y con lo que nos convoca. Y parte de eso es, por ejemplo, hacernos cargo de quién tenemos sentado en nuestra sala de clase o en nuestro laboratorio, ¿no? Nuestros estudiantes son estudiantes que se ha dicho muchas veces, ¿no? En no pocos casos son primera generación en la universidad, en muchos casos con origen en colegios municipales o particulares subvencionados, en muchos casos de zonas rurales. Y dadas nuestras deficiencias en el sistema educativo, en muchos casos vienen no son gente con menos capacidad para aprender ni van a ser peores profesionales, son gente que llega 2, 3 pasos más atrás que alguien que ha tenido la posibilidad de tener una buena educación en la enseñanza media. Y el solo hecho de instalarnos desde esa perspectiva, de entender que nuestro rol es procurar el aprendizaje, no es solo enseñar, sino procurar que se aprenda, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Haciéndonos cargo de quién tenemos sentado, ¿no? Es algo que la universidad fue desarrollando y aprendiendo a propósito, ¿no? Muy fuertemente entre el 2015 y el 2020 en el proceso de acreditación. Tenemos un departamento de vinculación, acceso y permanencia, adscribimos de manera muy decidida al propedéutico, al PASE, al ranking 850 y a otras iniciativas de valoración de la trayectoria escolar, más allá de que se haya expresado, ¿no?, en la ex-PSU y hoy día en la PAES, ¿no? Porque no siempre se expresa. Tenemos muchísimos ejemplos de estudiantes que fueron buenísimas y buenísimos en su colegio de origen, pero daban la prueba y les iba mal. Nuestra universidad, como pocas y antes que muchas, empezó a aceptar a esas y esos estudiantes y hoy día se están titulando muy exitosamente, ¿no? Porque los acompañamos a tiempo. Resulta que desde hace poco es ley aceptar a esas y esos estudiantes, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver también con cómo uno establece una forma de llegada a esas y esos estudiantes, como si uno entiende eso, también entiende que, por ejemplo, solicitudes como una semana de pausa, no es, comillas, los estudiantes son flojos, no es, comillas, no tienen nada que hacer, sino que es entender que hoy día nuestra realidad, desde el punto de vista de los estudiantes, es una realidad que probablemente es distinta a la que nosotros mismos tuvimos, ¿no? Nosotros, los viejos, hace mucho tiempo atrás, claro, eran hijos del rigor, ¿no? Nadie nos daba una pausa, todo lo contrario, si faltabas a clases tú perdías, nadie te explicaba. Pero uno no puede aplicar esas lógicas, esos parámetros a lo que hoy día ocurre, porque son realidades distintas. Parte de nuestro rol científico, por lo demás, entender que las realidades cambian, ¿no? Y es por eso que la gran mayoría de las facultades de la universidad, aun cuando no estaba en el calendario académico de principios de año, porque en ese momento no se dio la discusión, gran parte de las facultades entendimos que no solo no era malo, sino que era necesario y era bueno darle a los estudiantes esta pausa. Entendimos también que producto de la vuelta a la presencialidad íbamos a tener algunas dificultades operativas que iba a ser importante conversar y ir resolviendo, ¿no? Entiendo que el origen, y ahí recién respondo tu pregunta, Francisca, entiendo que el origen del actual conflicto está en que esos supuestos que acabo de desarrollar no están necesariamente presentes en todas nuestras facultades, ¿no? Y que los estudiantes en una lógica de solidaridad y de entender que son todos parte de un colectivo, por Dios que falta nos hace también a nosotros entenderlo, están efectivamente evaluando medidas de presión al respecto. También entiendo que a nivel de dirección de estudios de pregrado y de vicerrectoría académica están haciendo todos los esfuerzos para que esto se resuelva lo antes posible y aparentemente hay buenas razones para suponer que se va a resolver de buena manera. Pero desde mi punto de vista no queda sino no solo empatizar, sino que entender que aparentemente es de toda justicia y necesidad lo que piden nuestras y nuestros estudiantes en este caso.
Sí, sobre todo resaltar ese hecho, ¿no? Que respetar esta semana de receso, ¿no? Lo que había pasado en muchas carreras era que, claro, decían semana de receso, pero, oye, les dejamos las clases online. Entonces, claro, no se estaba respetando esta semana de receso, no se estaba respetando los acuerdos que eran de las pruebas recuperativas en muchos casos. Entonces, claro, era necesario que los estudiantes levantaran la voz e hicieran notar este descontento. Miguel. Ahí se te notó que tú estuviste bastante más cerca de estos procesos de demanda que nosotros, ¿ah? En el comentario. A nosotros no se nos hubiese pasado por la cabeza, Mauricio. Mauricio fue presidente de la federación cuando yo estudiaba, así que te cuento. Entonces nos hubiese pasado por la cabeza el pedir una semana de descanso en esos petitorios. De hecho, yo reprobé una asignatura por no ir a clases cuando en el foro. Mi colega hoy día se olvidó de eso, ¿no? Porque somos colegas con el colega que me reprobó, pero reprobé por ir a un foro de la FEUACH. Por la candidatura del 88. Oye, Francisco, Mauricio, nos quedan bien pocos minutos, pero queremos aprovechar, o sea, los temas que están discutiéndose en este minuto en el Consejo Académico. Tú adelantabas algunas cosas, pero también hay otros temas más permanentes que a veces desaparecen, pero tenemos la impresión de nosotros que debieran aparecer cada cierto tiempo. Estoy pensando, a ver, la situación de literal, la última vez que lo conversamos con el decano de Arquitectura y Arte, le decíamos, oye, tengo la impresión de que la facultad anda acampando por distintos lugares de la universidad, pero el compromiso de construir una infraestructura adecuada a la oferta académica que se le ofreció en ese ámbito a la sociedad regional y nacional todavía no está resuelta, ni siquiera planificada. Por nombrar un tema, podríamos seguir. La situación financiera respecto de la cual tanto hablamos durante el primer semestre del año pasado, parece que hubiese desaparecido completamente, cuando sabemos que ninguna de las urgencias o de las medidas que se anunciaron como para tratar de enfrentar esas urgencias pasaron por alguna agenda concreta. Eso es, temas que pareciera ser que más que de nuestras emergencias son temas de nuestra identidad, y que así como aparecen un día y ocupan completamente la centralidad de lo que discutimos, desaparecen. ¿Por dónde crees tú que va a pasar el próximo periodo? O sea, efectivamente, por así decirlo, la transición a post-pandemia, post-crisis y post-todo no ha terminado y está lejos de terminar, ¿no? El ajuste presupuestario es evidente y probablemente también necesario, ¿no? Por lo menos, y hablo desde la perspectiva de académica de quien está dedicado no a la gestión, sino que a temas puramente académicos. Y claro, tú te encuentras con situaciones como las de arquitectura y artes, donde está pendiente un tema de infraestructura importante, donde en algún momento fui testigo de estas discusiones, ¿no? Particularmente desde la vicerrectoría académica, donde hay un proyecto inicial que se genera y se plantea desde un punto de vista probablemente más ambicioso que el inicial respecto a la proyección, y esa ambición sumado al costo, a los incrementos en costo, lo tornan de repente inviable. Y en la práctica ocurre lo que ocurre, ¿no? Que tenemos todavía pendiente una cuestión importante, particularmente para las nuevas carreras que ya no son tan nuevas de esa facultad. Y eso debe tener solución pronto, aun cuando entiendo que el proceso está ya en marcha de solución. La situación financiera, lo mismo. Rectoría cuando digo nos ha, me refiero a la academia en general, nos ha informado de estas restricciones. Entiendo que a nivel de consejo académico también se ha hecho la información, se ha entregado la información de manera detallada. Yo no cuento, pero tampoco es difícil entender entender las razones que hay para que tengamos estas restricciones. Entonces ahí sin duda tenemos que ver cómo garantizar que hacemos bien lo que debemos hacer, ¿no? Y lo que debemos hacer son bueno, ya lo sabemos, ¿no? Todo nuestra misión formativa y de desarrollo del conocimiento, además de la vinculación con el medio, en una perspectiva institucional de mejora de nuestra salud financiera, ¿no? Que según lo que se nos ha informado, no es crítica, pero sí es delicada, en términos de que si no se toman y se respetan estas medidas de largo plazo, podría empeorar.
Sí, y tenemos también algunos otros desafíos como lo dificultoso que ha sido la implantación del nuevo sistema de gestión de gestión administrativa, digamos, el Oracle. De ese producto informático en general, donde también de a poco espero que vayan mejorando las gestiones de adaptación y de gestión del cambio, como llaman los informáticos o los ingenieros en este tipo de cuestiones. Sí, y efectivamente no ha estado difícil el asunto para buena parte de la comunidad. Y desde el Consejo Académico, la idea, creo yo, en particular a quienes representamos a los profesores y profesoras, es no perder de vista aquellos, ¿no? Porque una de las cosas que probablemente puede estar detrás también de esta poca participación y que hay una candidatura única, que, repito, es una mala noticia desde el punto de vista de la salud institucional, una de las cuestiones a las que tenemos que estar atentos es que no haya brecha ni desvinculación entre aquello que ocurre a nivel de gestión central y las grandes decisiones que se toman, sí, y en las preocupaciones que están a nivel de profesoras y profesores de las unidades, los institutos y los centros de docencia, donde lamentablemente y en no pocos casos la perspectiva de que hay de lo que ocurre en consejo académico no tiene mucha importancia, ¿no? Y ahí tenemos harto trabajo por hacer porque finalmente la universidad se fortalece de esto, ¿no? De esta participación y entender que todos la construimos y no quienes circunstancialmente tienen cargos o responsabilidades de gestión. Sí. Mauricio Ruiz-Tagle, candidato a consejero académico en la elección que se va a realizar mañana martes aquí en la Universidad Austral de Chile. 720 aproximadamente académicos tienen la responsabilidad de emitir su voto. Durante la mañana, posibilidad electrónica para quienes se hayan preinscrito, y durante la tarde, presencial en el hall del aula magna para quienes forman parte del cuerpo académico de la Isla Teja, entiendo. Para todos. Para todos, para perfecto. Todos los que no se hayan inscrito para el voto remoto. Llegan con su carnet ahí. Nosotros, les vamos a contar, nosotros nos vamos a instalar probablemente al mediodía en el aula magna, vamos a tener una conversación con el secretario general para dar inicio al proceso de recepción presencial de sufragio, y en la tarde a las 7, cuando se abran las urnas, 7, 6 de la tarde, vamos a estar ahí transmitiendo también con Jorge Manzano, secretario general, lo que va a ser el resultado de esta elección, estimado Mauricio, para que tenga usted buena nota, pues si no puede ir, para que lo siga por el canal 52, por la radio, etcétera, qué sé yo. Sí. Lo único que está claro es que no le voy a ganar a nadie. Ojalá que le ganes a blancos. Ojalá que le ganes a blancos nulos. Candidato en todos estos procesos. Bueno, nosotros vamos a hacer lo propio para tratar de estimular ese proceso y reiterar, porque claro, la democracia universitaria, yo le voy a llamar democracia universitaria, que dice, no, espérate, si esto no es una democracia. De acuerdo, pero tiene mecanismos representativos, hay cierto rango de ciudadanía que se reconoce, por lo menos para algunos representantes de la comunidad, y en ese espacio yo quisiera decir, mira, que hay una democracia que quisiera crecer, es cierto, que necesitara crecer tal vez, pero democracia al fin. Mauricio, la participación, la responsabilidad. Sí, bueno, esto como en todo, ¿no? como en la vida, en la medida que somos partícipes de algo, lo queremos, lo cuidamos, lo potenciamos, lo fortalecemos, ¿no? Y si ese algo es ni más ni menos que la gestión de aquello donde desarrollamos buena parte de nuestra vida, ¿no? De esta situación en la que, al menos en mi opinión personal, somos unos privilegiados al ser académicas y académicos. Tenemos un trabajo en el que tenemos grados de libertad, grados de innovación, grados de posibilidad de ser creativos que no tenemos o que no tendríamos en buena parte de las otras posibilidades laborales, además de la satisfacción personal que involucra, que, repito, que te paguen por generar aprendizajes o que te paguen por desarrollar el conocimiento. Es algo que a mí por lo menos me apasiona y trato de no perderme respecto de eso, ¿no? Entonces, si nos están pagando para eso, si estamos en este entorno, si podemos ser partícipes de las mejoras de nuestro propio entorno, si tenemos la posibilidad de dialogar y discutir respecto a cuestiones como esta, debiéramos mejorar también nuestros mecanismos internos para que quienes nos representan o quienes están ahí para nominalmente ser representantes de, que no necesariamente es lo mismo, puedan hacer o podamos hacer en este caso una mejor gestión, ¿no? La universidad en abstracto, cuando hablamos en lo cotidiano, tiene nombres y apellidos, y esos nombres y apellidos son elegidos por nosotras y nosotros. Es por eso que mientras más candidatos y candidatas haya, mientras más interés haya, y desde quienes estemos en responsabilidades de gestión, más información entreguemos hacia quienes representamos,
sin duda estaremos proyectando y haciendo mejor una universidad que, producto de eso, esperemos tendrá buenos años de acreditación, tendrá buena perspectiva, tendrá mejor salud financiera y todo eso de lo que hemos estado conversando. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.